Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del sitio en donde nos estén viendo. Me presento, mi nombre es Tita Muñoz Sánchez de México y hoy nos encontramos en este 10º encuentro internacional virtual de escritores y narradores orales desde Chile para el mundo a través de la comunidad literaria Mailen Internacional. Estamos de manteles largos. Vamos a participar buscando esto que ha sido nuestro trampolín desde el año 2020 con esta pandemia. Vamos a buscar una cultura de paz y así, sin mayor preámbulo, déjenme decirles que la paz no es no es la finalidad, la paz es el camino. Y así nos vamos hasta Perú para recibir a nuestro primer participante de esta mesa literaria número 3. Y se trata ni más ni menos que del poeta Ezequiel Valenzuela Noguera. Adelante, por favor. Muchas gracias. Eh, Permítame comentar algo que acá en Lima, Perú, de lo que estaba hablando hace unos minutos, estamos por llegar casi a los 30 grados de temperatura, así que tenemos un calor sofocante, pero eso no impide para participar con el mejor de los agrados en este encuentro cultural que organiza Mailen Internacional. Permítame, en primer lugar, saludar, pero saludar a usted, eh, Tita Muñoz Sánchez, colega mexicana, que está conduciendo esta mesa literaria número 3. Antes de continuar, permítanme hacerle una pregunta. ¿El tiempo que disponga es de 10 minutos? Es correcto. Ya, entonces me voy a ceñir ese tiempo. Saludo de manera especial a nuestra líder de esta comunidad literaria, Palmira Ramos Cruz, y feliz de participar en este 10º encuentro internacional virtual de escritores. Vaya mi saludo a usted, a Palmira y a todos los colegas de Hispanoamérica que participamos en este foro internacional y de puertas abiertas al mundo. Este tema importante por una cultura de paz que va agregado a lo que predica este grupo cultural por una humanidad en paz, va en razón de que frente a lo que se vive en el mundo, ya escapamos de lo que significó el siglo XX, el siglo de la angustia, el siglo bélico, el siglo del genocidio, el siglo de la droga, el siglo de la catástrofe ecológica, el siglo del hambre, la pobreza y la miseria. Pude leer un libro frente a todo esto que nos ocurrió el siglo XX, pero que a este siglo XXI, que se pensaba que iba a ser el siglo del humanismo, parece que el autor que soñó con ver un siglo XXI diferente ha continuado pues la guerra, la angustia, el tráfico ilícito de drogas, el hambre, la pobreza y la miseria, lamentablemente. Frente a esta situación, ¿qué nos corresponde a nosotros como hombres de letras, como docentes, que en gran parte creo que somos los que hablamos a través de este encuentro? La educación tiene que cumplir un papel muy importante en esta tarea de buscar una cultura de paz. Amichis, en uno de Amichis, que creo que todos hemos leído ese fabuloso libro Corazón, dice, educar es el más bello quehacer del corazón. Eso tenemos que hacer. Así no seamos maestros, es una obligación de los funcionarios, de los gobernantes, de los alcaldes, de los padres de familia. Todos tenemos que mirar hacia ese objetivo. Esta ponencia por una cultura de paz tiene bastante que ver con lo que mi maestro en el aula, Jorge Lazo Barrasco,
con más de 50 publicaciones y la mayoría de ellos dedicadas al campo educativo, señaló el año 1999 que la salida que nosotros debemos tener en que la educación es el único camino que nos queda. Señalo a través de este breve escrito, por una cultura de paz, el siglo de la angustia y violencia. El siglo XX y comienzo del XXI ha sido sin lugar a dudas un siglo bélico, por la gran cantidad de enfrentamientos militares y civiles. Las dos guerras mundiales y muchas más en el transcurso de los años han traído consigo escenarios cruentos con destrucción y desconcierto. En tanto el hombre no salga de la barbarie con guerras fratricidas, la historia contada será siempre vergonzante. Las guerras solo han traído destrucción y caos. Frente a ello, debemos impulsar una campaña generalizada para desterrar la opresión, el dolor y la muerte. De esa manera, se podría alcanzar la felicidad, la libertad y el bienestar a los que nos merecemos todos en razón a lo señalado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Han pasado 75 años de esta declaración y respuesta positiva, favorable, no la estamos viendo. La guerra es obra del hombre para destruir al hombre. En este último medio siglo ha continuado la violencia a través de contiendas bélicas con enfrentamientos de odio entre países hermanos. Nos corresponde a todos, y en especial a los maestros, hacer la guerra a la guerra. En los planes de estudios en todos los niveles debe estar una asignatura sobre educación en valores, promoviendo en ella el significado de la paz, buscando la armonía y comprensión en el respeto hacia los demás, sin ninguna distinción, haciéndoles entender que no es paz la que se impone a la fuerza, paz es justicia. También se ha llamado este último siglo de nuestra existencia como el siglo del genocidio. La historia nos muestra el sacrificio de niños, ancianos y mujeres, donde sus vidas no fueron respetados, siendo víctimas de acciones siniestras. Acciones repudiables de odio han ocurrido en todos los continentes. No hay nada que justifique el genocidio, a pesar que las Naciones Unidas condenó el genocidio y por ende las guerras, es poco lo que a la fecha se ha hecho. Con los miles de ensayos nucleares que han aplicado muchas potencias mundiales, se ha producido la catástrofe ecológica, que constituye un verdadero atentado contra la vida misma del planeta. Debemos tener una conciencia ecológica para preservar a la Tierra y evitar que las calamidades se sigan atosigando a la atmósfera, arrojándole miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, provocando con ello el letal invernadero con la elevación de la temperatura. La estamos sufriendo. Más allá, la humanidad ha quedado expuesta a los mortales rayos ultravioleta con la liquidación en gran medida de la capa de ozono. Dependerá de la mano del hombre si es que no se quiere que la vida en la Tierra desaparezca. Hay que cuidar del mismo modo la vida en los bosques. No ayudamos en nada con la deforestación, que solo trae consigo la desertificación y las sequías. Este segundo segmento está titulado Violencia y Paz. Son 4 segmentos. La violencia es el uso abierto u oculto de la fuerza para obtener de una persona o un grupo social lo que éste no quiere consentir libremente. Se genera la violencia cuando se pretende resolver conflictos. En la mayoría de casos, surge entre las personas como consecuencia de la intolerancia. La actitud violenta en los hombres los obliga a no aceptar opiniones diferentes, negándose en toda forma el diálogo o entendimiento, imponiéndose con la utilización de la fuerza, la amenaza y el terror.
Los frutos de la violencia en el correr de los años no han sido otros que el odio y la destrucción. Entre todos los antivalores, la violencia es la que más ha deshumanizado al hombre. Actitudes violentas como el fanatismo, la intransigencia y el odio por ciertos grupos han tratado por imponer mediante la fuerza sus ideas o creencias a través del tiempo, ocasionando con ello muerte y dolor, constituyéndose en un obstáculo para la paz. Existe la violencia estructural, cuando hay deficiencias en el sistema, ocasionando con ello limitaciones en las aspiraciones de la gran mayoría en cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas o elementales. Se podría decir que la violencia es una consecuencia de la marginación social, cultural y política. La paz es el respeto al derecho ajeno, es el fruto de la sana convivencia entre los seres humanos de acuerdo a un ordenamiento social justo, en el que todos tienen las mismas oportunidades de desarrollarse en la sociedad con pleno respeto de sus derechos. La paz es el equilibrio en el orden social y se da cuando el grupo social se encuentra organizada en base a principios valorativos, como la justicia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Cuando no hay paz, surge la violencia, ya sea por situaciones injustas o por ausencia de libertad. El conflicto siempre estará presente, pero se debe tener la capacidad de manejarlo y superarlo con medios pacíficos. Para vivir en paz, fomentemos la armonía y la confianza en nuestras relaciones con los demás. El valor de los valores. Los valores son cualidades que encontramos en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, todos deseamos tener un sistema político que sea justo, para de esa manera llevar una vida grata, alegre y armoniosa con nosotros mismos y con los demás para desarrollarnos plenamente. En la vida tenemos que ser justos, buenos, tolerantes y honestos, ya que mediante la práctica orientamos nuestra conducta. Si deseamos vivir en paz y lograr la felicidad, debemos construir una escala de valores que facilite nuestro crecimiento como persona. Uno debe comportarse de acuerdo a los valores que practica. Necesitamos poner en práctica una sociedad basada en el ejercicio de valores, que son los que deben orientar nuestra conducta, siendo de manera imperativa y urgente la practicidad de valores cardinales como la dignidad, la justicia, la verdad, la vida, la paz, la solidaridad y el amor a nuestros semejantes. Se habla de una crisis de valores e identidad, y ello se explica por la falta de experiencia profunda de valores. Es el hombre el que se pierde. No es que los valores dejen de existir, sino que no se vivencian. La crisis es más bien de valoraciones. La pobreza de valores es de alguna manera explicada por la superficialidad de nuestra vida, dando preferencia a la satisfacción de las necesidades corporales. Cultura de paz. La educación, que es el más grande y bello destino, es uno de los caminos importantes y trascendentes que le queda al hombre para poder mostrarnos un mundo valorativo, donde todos desearíamos vivir y que aún hoy es un tanto desconocido. Debemos apostar por construir un mundo sin guerras. Aprovecho en recomendar a leer o releer el libro Corazón de Edmundo de Amichis, que cuando yo mandaba a leer a mis alumnas de educación inicial en una conocida universidad limeña, muchas me decían: doctor, al finalizar de leer el libro, me he puesto a llorar, porque es verdad que es muy tierno ese libro y es bueno que los padres, familia, profesores y todos conozcamos el valor de valores que encierra
ese libro. La cultura de paz debe ser obra de la educación. Sin ella es difícil que se cristalice la democracia, el desarrollo y la paz. En un pueblo donde prima la ignorancia, no puede existir democracia. Sería una paradoja. Tampoco el desarrollo, porque este no es sino la aplicación del conocimiento en la solución de los problemas. Y menos la paz, porque ésta debe emanar de mentes axiológicas. Para finalizar, es necesario y urgente, hoy más que nunca, construir una cultura de paz en donde el hombre, provisto de valores como principal herramienta, debe actuar en atención a los demás por encima de coyunturas intrascendentes. De ahí la necesidad urgente de las instituciones sociales y educativas de edificar una sociedad en valores, contrarrestando frontalmente el mundo de los disvalores. Debemos construir una sociedad en valores donde tengamos el mandato imperativo de lo espiritual y lo racional en su realización inmediata. Que se afirme nuestra transparencia en nuestra conducta con la práctica cotidiana de la justicia, la honestidad, la paz y el amor a nuestros semejantes. Es hora de hacer los correctivos necesarios para combatir con toda nuestra entereza cualquier forma de actitud contraria a la paz. Que prime siempre en nosotros la razón en nuestros actos vivenciados en valores como la justicia, la paz, la tolerancia, la libertad y el respeto hacia todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una gran lección nos acabas de dar. Una gran reflexión. Y como decía Rubén Darío, juventud de vino tesoro que te vas para no volver. Bueno, ya no voy a seguir diciendo eso. Y la guerra, terrible flagelo, que es importante recalcar el valor de la paz. Ahora vamos a darle la bienvenida a la juventud. Vamos a darle paso a la juventud y vámonos a Colombia. Vámonos a darle la bienvenida a la siguiente participante, a Mónica Rodríguez. Bienvenida, bienvenida aquí a tu casa, Maile. Buenas tardes. Les habla Mónica Rodríguez, muy agradecida con ustedes por permitirme participar en este espacio tan bonito. Soy maestra en creación literaria y digamos que mi base fundamental es lo que se basa en teoría y crítica de la literatura. El tema me parece muy interesante porque nos permite pues desarrollar de alguna manera el potencial, no solo desde los diferentes tipos de escrituras y narrativas, sino también desde elementos que nos permiten vivenciar el diario vivir. Agradecerles inmensamente que me permitan participar en este espacio. Es la primera vez que participo. Me siento muy agradecida y muy contenta también de escuchar y aprender de ustedes, porque lo fundamental es dentro de la creación, retroalimentarnos de los poetas, escritores y demás. Entonces mi ponencia está más enfocado a lo que yo trabajo, que es teoría y crítica de la literatura, y pues obviamente también la voy a acompañar de la parte poética. Entonces, para iniciar, creo que es fundamental entender el origen etimológico del concepto de paz, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de paz, lo primero que tenemos que hacer es irnos al origen de los fenicios, irnos hacia los griegos que expresaban la paz como el elemento pesis, que hacía referencia a adentro de. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comprender con el concepto de paz no es afuera de, sino adentro de. Y uno de los elementos fundamentales de los que estábamos hablando es también la paz interior. Entonces, a esto hacemos referencia cuando nos ubicamos en este concepto de adentro de. Este concepto hace referencia a la paz desde mi parte espiritual, a la paz desde mi parte física, a la paz desde mi parte
mental, y uno creería que eso no tiene nada que ver con literatura y es totalmente falso. Claro que sí tiene que ver con la literatura, porque los textos teogónicos, los textos antropogónicos, los textos que tienen características multidimensionales dentro de la literatura abarcan conceptos de paz y de guerra también, ¿cierto? Vistas desde muchas definiciones, incluso definiciones políticas, como lo vemos en 1984 de George Orwell, donde vemos ese concepto de paz mediado desde la violencia. Y dentro del concepto de esa novela, la violencia es parte fundamental para tener ese concepto, ¿no? Y una de las premisas fundamentales que manejaban en esta novela es paz es guerra. O sea, necesito de la guerra para llegar a la paz. Y si uno se saca de esa línea, ¿cierto? Y se aterriza en un contexto que no es literario, sino un contexto basado en la realidad. Mi país es un país que vivenció muchísimo el conflicto armado bajo el concepto de paz es guerra, ¿cierto? Los grupos armados de bueno, de mi país estaban enfocados bajo el concepto de que la guerra era la base fundamental de la paz. Entonces, paz también es un concepto que tiene una línea política y una línea social muy marcada. Por si nosotros nos vamos más allá de eso, entonces vamos a entender que la paz hace referencia a una concordancia, a una armonía, a una unión, a un entendimiento de lo que nos une a nosotros como seres humanos desde esa pacis, que es el concepto, digamos, tradicional, que nace desde las etimologías y desde lo que nosotros llamaríamos origen primogenérico de lo que es la narración escrita y como primera medida la narración oral, que fue la base fundamental de la escritura. Entonces, bajo ese concepto creo que es fundamental entender que escribir está basado en cómo me siento. Para escribir yo tengo que estar enfocada desde ese sentimiento de independencia, de identidad, de autonomía, de intimidad, de resistencia, de riqueza, de reacción emocional, de esa frecuencia de experiencia, de eso que los creacionistas literarios llamamos sentimiento y emoción para crear. Entonces yo puedo escribir desde esos sentimientos de violencia, pero también puedo escribir desde esos sentimientos de paz y llevarlos a lo que en la literatura se llamaría una percepción del análisis individual y la trascendencia del ego, que es esa percepción que tenemos acerca de cómo podemos mirar el desarrollo de los demás. Entonces Paz también hace referencia a lo que es esa riqueza interior, pero también es la belleza, pero también es la simplicidad, pero también es la unicidad y la bondad. En Colombia hay una escritora que se llama Antonina Canal y dentro de su línea narrativa ella habla muchísimo del concepto de paz interior. El enfoque pues que esta escritora tiene es un enfoque muy dedicado hacia la mujer, pero yo creo que sus textos van más allá de eso. La base fundamental de su literatura pues está basada en las líneas del budismo. Ustedes saben que el budismo pues tiene mucho que ver con el entendimiento de lo que son las experiencias cumbres, de lo que es la meditación, y pues basan todas estas teonías desde lo que se conoce como la trascendencia vital del espíritu. Y cuando hay una trascendencia vital del espíritu que está en todas las líneas, está en el budismo, pero también en la filosofía lo vamos a ver desde la visión de aristotélica, cuando nos dice que la ficción supera la realidad, cuando vemos elementos platónicos desde las cualidades irreales, desde la ética, pues vamos a encontrar esos elementos que nos llevan a las narrativas. Y una línea fundamental que habla acerca del concepto de paz, y siempre lo he dicho en todos los análisis literarios que he hecho, están basados en los textos distópicos. En definitiva, los textos distópicos nos dejan ver un poco lo que es la búsqueda del hombre hacia la felicidad, pero basada en ese concepto de disciplina. ¿Y cuál es el concepto de disciplina? Llegar a la parte más importante,
¿qué es la paz? ¿Sí? La paz como una autorrealización del ser, inherente a la felicidad. O sea, la felicidad vendría siendo como un elemento secundario para llegar a esa posición inherente que como certeza fundamental es el concepto como tal de paz. Entonces, si uno va más allá de eso, tendría que centrarse en el análisis de lo que son las experiencias de los filósofos como Hesíodo, donde ellos hablaban de que el caos también hace referencia a la paz. Si no hay paz, no hay caos. ¿Y qué es el caos? Es el elemento fundamental que hace referencia a la necesidad que tiene el hombre de vivir en conflicto para llegar a lo que se conoce como el fruto del amor, el fruto de la humanización y el fruto de esa tranquilidad y lo que se llama perfecta armonía. Entonces, escuchando la reflexión anterior, estaba mirando precisamente eso, que la necesidad que nosotros tenemos de buscar expresar a través de la escritura esos sentimientos se notan muchísimo a la hora de impulsarnos a la escritura, que es el segundo elemento, pero siempre vamos a arrancar con el énfasis de escribir para irnos luego a lo que se llaman las narrativas orales, porque el narrar lo que yo siento me permite cumplir con ese alineamiento, ¿cierto? Esos principios que eran estipulados para hablar de ese concepto de espíritu, y ustedes dirán que usted utiliza mucho esa metonimia, pero pasa a hacer referencia justamente a eso. Ya nosotros después lo vamos a segregar en lo que es la parte social, la parte espiritual, la parte de convivencia con las personas que tenemos a nuestro lado, o como en la ponencia anterior, que hacen referencia a una parte fundamental, que es la educación para la paz. Y creo que en lo que es América es fundamental realzar esta educación, sobre todo en los espacios socioculturales y pedagógicos, para poder entender ese concepto de que mi individualidad no tiene por qué afectar al otro, sino que en la medida en que yo me encuentre bien, puedo generar una relación neuropsicológica con las personas que tenemos al lado y crear una materialización basada en ese concepto como tal de paz, más allá de los principios teogónicos de cualquier religión, obviamente respetando creencias, siempre basada en el concepto de que la paz en sí es conocimiento, y un conocimiento que no necesariamente tiene que ir correlacionado hacia el sacrificio, sino al origen del hombre por el hombre, que es básicamente la premisa fundamental del budismo, donde básicamente la búsqueda del nirvana o de ese estado de felicidad absoluta rompe los estereotipos, pero si nosotros nos vamos a conceptos aún más profundos, para muchos paz también es definida como dolor. Entonces, el dolor visto como un elemento fundamental para hacer catarsis y permitir que fluya esos momentos en que literariamente se le llaman momentos de sequía a la hora de escribir. Para mí es pues importante hablarles un poco de esa etimología y esos conceptos que se manejan de paz desde el budismo, desde el concepto de sufrimiento, desde el concepto de matú, que significa está escrito, o el camino que voy a seguir, o el camino del samsara, que hace referencia precisamente a que para llegar a la paz tengo que renunciar, pero también tengo que vivir una vida en sabiduría, una vida en paciencia, una vida que creo que es la parte más difícil para nosotros, de receptividad y empatía con el otro, una vida de sinceridad, una vida de determinación, de resolución y de serenidad para llegar a lo que en concepto total y global vendría siendo paz, que dicho de otra manera es la realización absoluta del ser. ¿Y qué es esa realización absoluta del ser? La virtud. Pero para llegar a la virtud, obligatoriamente tengo que pasar por esa conducta basada en la contraposición de la paz, que es la némesis, pero es el complemento.
y es precisamente el dolor. Y esos dos conceptos nos permiten tener en cuenta el ejercicio de contemplación a la hora de la escritura, y esos dos elementos me han permitido a mí llevar, digamos que, lo que he vivenciado a través de la escritura. Para ello voy a empezar con recitar un poema que se llama A mi paz, y dice: mi paz es mi voto son mis pies descalzos, que todavía siguen y se ciñen a muchos. ¿Qué es mi paz sino mi espíritu, la empresa triste que siento, la palabra, la escritura, el amor o la guerra? Pero todavía hay muchos. Triste y guerra, amor y guerra, paz, espiritualidad, palabra, emoción, me llevan. Yo soy una gota de existencia. Yo soy ese elemento, ese pie descalzo, ese poema, esa ambivalencia. Soy el poemario, soy la primavera. O simplemente soy el espíritu en paz o en guerra. Además de eso, basado pues en todos estos conceptos que expliqué, tengo otro poema que se llama Alba. Es un poema que le escribí a una amiga muy especial que constantemente vive paz y guerra desde el concepto pues, etimológico que estaba explicando. Y dice: ella es Alba, Alba ha venido al olivar, ella es nido, ella es leyenda, vive para mí y vive para ella. Ella es paz, ella es mundo, ella muere lentamente, pero renace. Ella llega a mi vida, es mi amiga, es un libro abierto, es el alba, como su nombre lo indica. Ella es atardecer, ella es guerra, ella es herramienta, ella es sueño, ella es poema. Y ustedes me indican el tiempo, porque no quiero pasar. Vamos a ver. Con este último poema cortamos, se llama Escribo. Escribo la palabra paz, escribo la palabra sombra, escribo la palabra silencio, escribo la palabra amor, justicia. Para mí paz es ese océano pacífico que deja la palabra, y la palabra es vida, la vida es mi narración, es mi escritura y es mi día a día. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, gracias, gracias por tu participación. Hemos aprendido muchísimo. Palabras y emoción son caminos que nos llevan a la paz. Y ahora vámonos al ritmo de un buen tango hasta Argentina con nuestra siguiente participante, la poeta Nilsa Esponda. Adelante, adelante, caminante, vámonos hasta el sur del ¿Escuchan? continente. ¿Escuchan ahora? Ahora. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Maylén por el trabajo excelente que ha realizado durante todo el año. Como dice una canción, ha esparcido paz de enero a enero. En mi función de educadora, de licenciada en Filosofía y Letras, me he dedicado mucho a ahondar el sentido del ser. El ser es la esencia del hombre, que consiste, como dice Heidegger, y yo he escrito un libro basado, ¿no es cierto?, en esa filosofía. Por supuesto que el libro está, digamos, con mi filosofía personal, que se llama Diálogo entre Pensador y Poeta. Explica que el ser es el Dasein, el ser ahí, pero no solamente queda como el ser en el mundo, sino como el ser con otros. Esto es lo que no tenemos que olvidarnos, el ser con otros. Cuando nos olvidamos de que somos con otros, es cuando comienza la guerra del hombre que no acepta la pluralidad ni la diversidad y que por lo tanto no logra la integración. Ese hombre cae en el abismo, en la pendiente y en la oscuridad. Así lo explico también en el último libro, que no lo presenté todavía porque es para el 2024, pero me adelanté, felizmente, dado la situación, ¿no es cierto?, actual que se vive.
que se llama Después de la oscuridad. El filósofo y el poeta atraviesan las pendientes de la oscuridad y son los únicos que pueden rescatar las huellas de la divinidad. La paz está en lo que piensa el filósofo y poeta cristiano, en rescatar las huellas de Dios para iluminar a un mundo que atraviesa una posmodernidad dividida, enajenada y suspendida entre guerras de palabras y de hechos. La paz es un estado interior en donde el hombre, al encontrarse consigo mismo, no permite que los roces cotidianos del murmurar, de las peleas y de las contiendas le lleguen a penetrar en el interior. Por salvar al poeta, uno debe renunciar a muchas cosas. Debe renunciar a los ruidos de la afuera. Debe también saber guardar el silencio y callar, porque es en ese callar que no es sumisión, sino que es elaboración de los propios duelos, donde el pensador y el poeta se reúnen para hacer de la palabra un encuentro. Cuando la palabra es ruidosa, cae en el vacío. Cuando el silencio es absoluto, se establece una muralla entre uno y los demás. Es necesario saltar la muralla para llegar al encuentro. Y voy a recitar un poema que se llama Lo que no vemos, donde pinto las dos caras de la realidad que se pueden observar en el mundo y que lo he percibido como vivencia en una situación de salir de una fiesta y mirar la otra cara. A veces nadie quiere hablar de la otra cara de la realidad, por no discutir, por callarse. Ahí el callar pasa a ser ausencia. Mi poesía se llama Lo que no vemos. Y mientras la fiesta mostraba sus luces, tejidas de luna y de puro barniz, afuera algo me dolía, eso que se calla por no discutir. Colchones tirados, personas sufriendo, comiendo migajas de eso que dejamos. Hay tanta avaricia. Entonces me quedé pensando, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué se sumergen en esa inercia feroz? Y ahí mi pregunta, ¿acaso es vagancia? ¿O es perderse en la nada y no querer vivir? ¿Es acaso vagancia no querer trabajar? ¿O es la desidia que no deja andar? Entonces, como Quijote en una tierra extranjera, me acerco a un solar, pero sigo andando. Me siento impotente. Es la otra cara, eso que no vemos, que duele, pero que es la realidad. Ahí es cuando pido a los cielos y nombro al Altísimo, para que no usemos el dedo para señalar, ni menos la lengua para rotular, solo al respeto que merece el otro, que ya no tiene voluntad de andar, pero sí merece que lo respetemos en su dignidad, porque si hablamos de Dios con los labios, siempre seremos esos seres que ven al prójimo en cualquier lugar. No importan los tiempos, no importan las llagas, no necesita dinero, nada material, solo una sonrisa que vea al otro mostrándole acaso un poco de amor. Esa es mi filosofía de vida, que muchas veces se rotula, se señala, se habla de vagancia social, que sin duda también existe, nadie niega, pero es necesario educar para el trabajo y para el respeto a la persona ante todo, porque en la educación para la paz va el respeto a la dignidad.
el respeto a la dignidad que se basa sobre todo en el amor. Sin amor no quedan huellas en el alma del otro. Ya yo le decía a Platón, ¿no es cierto?, que educar es suscitar en el alma toda la belleza que puede ser capaz de sentir un ser humano. Y esa belleza está basada en los valores superiores, pero también en el respeto a aquellos que no poseen valores ni voluntad para andar, porque esa es la cara de la realidad que no se quiere hablar, sino señalar. Y voy a concluir, también tengo acá un libro donde Sin fronteras con timones del alma, donde hablo justamente de la necesidad de una hermandad espiritual y donde, así como estamos acá hablando como entre diversas personas de diversos países, así nos comportemos, ¿no es cierto?, no entrando en una ruptura que encarcela el alma y hace caer al ser humano en el abismo. La salvación del hombre está indudablemente en unir el pensar con el poetizar, el corazón con la razón y por sobre todas las cosas con el respeto. Entonces voy a concluir con una poesía que se llama Vivir en el amor. Respirar el aire sutil de un canto nuevo, de esas cosas simples que tienen belleza, respirar el tiempo que puede regalarnos, los sonidos suaves que en las sintonías nos hacen captar el alma, no dejar, sin perder arpegios, respirar la paz de dejar de lado todo lo sombrío que opaca las luces, y cuando se quiera infiltrar los ruidos, aplacar sus ecos con las melodías, esas que nos dejan todo lo que somos, abiertos al mundo para que, hermanados, levantemos en alto la paz que nos trae el oasis calmo de una vida plena. Creo que lo más importante es llegar a desocultar esa bondad original que existe en todos los seres humanos. Sin duda, ser cautelosos también es importante, pero la paz debe estar unida a la palabra y a la verdad dicha con cautela, sin herir al otro, a la sinceridad, a la honestidad, por sobre todas las cosas, y a descubrir el amor que tenemos con todos los demás, sea cual fuera. No importa la actitud del otro, lo que importa es la postura personal de amor que tengamos. Creo que ya llegué a los 10 minutos. Sigo con otra poesía. ¿Está bien? Muchísimas gracias por tu participación y definitivamente la unión de corazón y el pensamiento son la base para escribir esta poesía. El poeta hace uso de la palabra para mostrar la verdad, esa verdad en la cual estamos inmersos todos y cada uno de nosotros. Y así ahora es. vámonos al Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente muy contenta. Dejo saludo para todo el Mailén, para Palmira, para vos, para todo el equipo, porque el trabajo que hacen es un trabajo constante, continuo, que no se ha tomado vacaciones. Felicitaciones. Un abrazo hasta la lejana Argentina. Y ahora, pero pronto va a ser cercano. Ahora, como les decía, nos vamos hasta el Caribe. Tierra de sol y palmeras. Nos vamos a Venezuela. Le damos la bienvenida a Dalí Moreno. Adelante. Buenas tardes. Es tuyo. Buenas tardes, mi nombre es Adalí Moreno Montenegro. Primero quiero presentarme. Soy técnico superior en comercio exterior, graduada en Chile y docente en inglés en Venezuela por más de 14 años.
quiero dar las gracias a la profesora Palmira Ramos y a Tita Muñoz por esta gran participación en este evento. En este evento por la paz de escritores, poetas y narradores. Hablaré un poco sobre la paz, ya que la paz es la situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre dos o más partes enfrentadas. Cuando nos referimos a la paz interior, es una sensación de calma en que dejamos de luchar contra los pensamientos y las emociones negativas perturbadoras. Es un estado en que nos apartamos mental y emocionalmente de los problemas y conflictos cotidianos. Hablar de paz, digamos, es un tema complicado porque no solo interviene la paz interior, la paz en general. Es un problema que implica, digamos, muchas variantes políticas, sociales, inclusive ecológicas, ya que esto todo pues, nos afecta, los cambios climáticos y todo esto. Mi primer poema es un mensaje de paz. Como un regalo apreciado es la paz que necesitamos, es la paz que nos arropa y nos lleva de la mano. Como un regalo de amor es la esperanza divina de vivir en este mundo con seguridad y paz, donde el pobre y el anciano no se sientan despreciados, donde la mujer y el niño con amor sean tratados y que todos sus derechos igualmente respetados. Pido un mundo hermoso donde exista la justicia, donde el pobre como el rico igualmente sean tratados. Y hoy miro a mi alrededor y mi alma se estremece de mirar cuánto dolor nos ha dejado una huella. Son muchas las generaciones que cada día recuerdan a sus muertos con horrores, sin pensar que solo existe el presente entre sus manos. Levantemos todos juntos para superar los miedos, de comenzar de nuevo, que sus lágrimas derramadas nos sirvan como entereza para vivir el presente construyendo cada día con amor y fortaleza. En este poema yo me baso, digamos, en mi perspectiva presente, en enfocarnos en el presente. El presente es un regalo, es hoy. ¿Para qué llorar por las cosas que pasaron hace 50 años si no podemos solucionarlo? Entiendo que son heridas que quedaron entre todos, que quedaron en todos, pero eso tenemos que forjar el futuro para todos, no vivir ese recuerdo con dolor. Mi segundo poema es mi percepción de un suceso que ocurrió y al leerlo ustedes se van a dar cuenta de cuál es la perspectiva. Se llama La ciudad de los zombies. El mundo cambió. Al salir a la calle me siento en el país de los zombies, donde era capaz de reconocer a los infestados. Calles desoladas, vacías, comercios cerrados. Los pocos habitantes que sobreviven muestran rostros tristes, pálidos y enfermos, sobrevivientes de una pandemia que azotó a la humanidad. Muchos muertos y millones de infestados. No sabemos cuándo terminará esto. Ya no es solo la pandemia, es el temor de un nuevo estallido social, político, donde se ven las consecuencias reales de la caída de la economía. Es imposible evitar la sensación de sentirse presos en su propio hogar, tratando de llevar la vida de la mejor manera posible. Ahora la prioridad es sobrevivir. En un mundo que cambió y no estamos acostumbrados, donde el principal pensamiento es vivir día a día, mes a mes. Ahora todo es diferente, solo nos queda confiar en que todo esto pasará y seremos sobrevivientes de este naufragio colectivo. Observo miradas enfermas y tuve miedo de seguir caminando entre la muerte. Acelero el paso hasta ponerme a salvo, ya falta poco para llegar a mi casa y encerrarme nuevamente en la seguridad de mi hogar. Ahora todo es diferente. En este escrito, en esta narración o poema, yo manifiesto mi sentir al salir después de pandemia. Para mí fue algo trágico porque observaba en los rostros de la gente que habían sido víctimas de esta terrible enfermedad que nos azotó y nos mantuvo encerrados durante 2 años. Para muchos fue motivo de superarse, para otros fue terrible las pérdidas familiares, etcétera, y otros pudieron aprovechar el tiempo.
el tiempo que quizás estaba en una pantalla, estudiar, superarse, etcétera. Y esta es mi percepción. Creo que aprendimos mucho de este suceso que vivimos todos a nivel mundial. Mi tercer escrito se llama Lágrimas de los niños. Observo con dolor las lágrimas de los niños, derramadas en una injusticia que no es posible controlar. Escucho sus llantos y mi alma se agita al ver en sus ojos un atropello de horror. Sus pequeños cuerpos sufren las consecuencias y mi alma no deja de llorar. Cuánta injusticia, cuánto dolor. Si solo pudiera abrazar tu cuerpo y decirte, despierta, es solo un sueño, te abrazaría como que nunca existió. Mi alma se agita al ver tu carita, estallando en llanto con profundo dolor, y solo le pido a mi Dios bendito que no haya más niños sufriendo de este horror. Este poema lo hice con el corazón, porque pienso en los niños en las guerras, en la guerra de Ucrania, en los niños, en los pequeños que no tienen la culpa de todo lo que pasa y sufren los estragos de una guerra que ellos no son culpables. Y de verdad, mi mensaje de paz es a nivel mundial hacia los políticos, hacia todas las personas que nos representan, que tomen con conciencia, digamos, a la hora de tomar decisiones, porque realmente es muy duro para el pueblo, tanto jóvenes, niños como adultos que tienen que estar en una guerra de la cual ellos no son responsables. Esta es mi intervención, muchas gracias por escucharme y buenas tardes. Excelente, excelente tu participación. La paz nos debe de arropar. Ese es el sentir de la mayor parte de la humanidad. Y ahora vámonos al país anfitrión. Vámonos hasta Chile con el poeta del romanticismo, un poeta que escribe maravilloso, un poeta enamorado de la vida y enamorado del amor, y un incansable luchador a favor de la paz. Me refiero y le vamos a dar la bienvenida a Carlos Cabeza. Adelante. Muchas gracias, Tita. Es un gusto estar contigo nuevamente. Un saludo fraterno y cariñoso para Palmira Ramos, yo siempre le digo, y ella se ríe, nuestra guaripola del grupo, la que dirige todo, ¿eh? Y a todos los que han participado, y los felicito por sus profundos análisis, tanto filosóficos, sociológicos, incluso sociales y políticos. Y lo encuentro muy bien a todos, los felicito. Yo voy a tener una participación más cortita para dar paso a lo que se pueda dar. Voy a recitar solamente 2 poemas, pero primero voy a expresar que dentro de mi sueño de poeta he hecho 2 poemas en relación a la crisis de nosotros los chilenos o como planeta, como humanidad hemos vivido. Y esta crisis, recuerdo de que en el idioma, en la escritura, perdón, china, eh, un hombre sentado se hace en una figurita y un árbol es otra figurita. Entonces combinan las dos figuras y eso significa crisis. ¿Qué significa un hombre sentado bajo la sombra de un árbol? Significa reflexión. No ponerse a pelear, sino que reflexionarse. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Estamos reflexionando y cómo aportamos en la búsqueda de lo verdadero, lo bueno y lo bello en este mundo que nosotros tan difícil que vemos, como leía don Ezequiel Valenzuela, y que lo expresaba muy bien, cómo nosotros podemos aportar. Bien. Y cuando uno reflexiona y ve que las cosas son difíciles, entonces ahí viene la oración. La oración de la forma que uno tenga, de la fe que uno tenga, para un Altísimo que nos pueda también iluminar y ayudar en esa búsqueda de la paz y de la conciencia. Mi primer poema se llama Oración por nuestra tierra. Mi Señor, nuestro Dios, tú que en los principios del tiempo nos legaste la luz
energía e hilo conductor de vida, desde el principio hasta el fin de nuestra misión concluida. Tú, y con tu luz, nos abrazaste con la calidad de la fe y de la conciencia para merecer tus dones. Tú nos regalas misericordia para alcanzar el perdón y construir fraternidad. Tú nos regalas la razón para alcanzar sabiduría y construir justicia. Tú nos regalas amor para alcanzar la solidaridad y construir la paz. Tú nos regalas el libre albedrío para alcanzar esperanzas y construir bienestar. Tú nos regalas la verdad para alcanzar lo bueno y construir lo bello. Que no seamos nosotros los que interrumpamos ese tránsito de salud que nos llega y rebosa a nuestros corazones para cobijarla y hacerla siempre nuestra. Que no seamos nosotros los que destruyamos la integración de tu cuerpo, la integración de tu cuerpo y sangre redentora con nuestros cuerpos y espíritus, y devastemos tu gran obra por nuestras equivocaciones. Mi Señor, nuestro Dios, haz que tu gracia nos llegue a todos, como un todo santificante de liberación, y así ser digno y merecer vivir y proteger, amar y preservar toda tu obra creadora. Y ahora voy a continuar con otro poema que es más dramático. Nosotros acá en Chile vivimos casi 2 décadas de violencia, muy cruel, muy sangrienta, diría yo también. Entonces nosotros estábamos, los chilenos, como acorralados, peor que en pandemia, ¿eh? Y eso es verdad. Pensando cómo salir de esto, cómo salir de esto. Entonces, dentro de mis sueños de poeta, no me quedaba otra cosa que hacer poesía. Entonces, se llama esto, tuve un sueño. Tuve un sueño, una patria justa y buena, un gran sueño. Patria amada, cómo conocerte, decirte, amarte, entre largos años, angustias y ocultos momentos. Cómo juntar mi voz con tu recuerdo y unir tu ansiado regazo con aquella inquietud que vibra moldeando mi pecho. Cómo encender oscuras noches que despierte tu piel encadenada al fondo de mis ojos y desde el fondo de mi voz desesperada. Cómo decirte, soñar sucede este mundo ilusionado, sumido en años aletargado. Cómo llenar mis 2 manos con tus besos y encerrar la dicha de otros tiempos, las lágrimas en vida y luego olvidar la soledad de largas horas y ocultos momentos para juntos esperar un nuevo sol que ilumine tu vida y mi rostro. Y renacer para hacer paz y justicia, para hacer tierra. Cómo cambiar aquel río vacío que rompiendo tus silencios de abuso y en silencio llegue nuevamente al mar lleno de vida? O tal vez el bueno cóndor que lleve las buenas nuevas y no ser un trazo en el agua de luchas muertas. O la huella dejada en el paso del tiempo de amores y esfuerzos y epopeyas que aún recuerda tu alma. ¿Cómo decirte? Dame tu mano, guíame. Romper los muros, tu silencio. Liberar sienes, destapar gargantas oscuras, gritar, derrotar el asedio. Derribar los muros que aún persisten. Y esta lucha de siempre, reencontrar el universo en tus ojos, dejar atrás el frío, las mentiras, el miedo, cómo encontrar ese camino de dignidad, el sueño buscado, la paz, la tierra, la buena tierra, nuestro premio. Gracias. Excelente, excelente. Me pongo de pie. Me encanta cómo escribes. Y quiero felicitar a todos, porque esta mesa literaria ha sido maravillosa, magnífica. Hemos tenido momentos de reflexión, momentos de poesía. Y ahora, hablando de poesía, vamos a darle paso al poema de nuestra compañera Ivonne Aravena, quien por motivos de salud no pudo estar presente.
Entonces le voy a pedir a nuestra líder y mi queridísima jefecita, querida, linda y preciosa, la maestra Palmira Ramos Cruz, que nos ponga el poema de Ivonne Aravena, también del país anfitrión, Chile. Muy buenas tardes a la comunidad Mailén Literaria Internacional y a la maestra Palmira Ramos Cruz, su directora, por la invitación a participar en el 10º Encuentro Internacional Virtual de Poetas y Escritores y Narradores Orales por una Humanidad en Paz. Mi nombre es Ivonne Aravena, mi país Chile. Mi poema se titula Sonrisas de Niño. Embellecer al mundo con sonrisas de niño es el mejor regalo que se puede obtener. No cambiemos sonrisas por angustia y pesar, que perturban el alma y la hacen llorar, causando pena y dolor a todo noble corazón. Una estrella muy bella en el cielo está, desde allí ilumina la oscuridad. Es la estrella de tantos niños muertos en manos de un opresor, hombres enfermos y desquiciados, con ansias de poder, llenos de odio y envidia, que no les importa la vida de tantos inocentes que mueren a causa de estos infames seres que solo piensan en dinero y en el mísero poder. Son tan insensatos que no razonan. Toda esa ambición que tienen, ¿a la tumba la podrán llevar? No destrocen al inocente que solo quiere armonía y vivir en paz. Muchísimas gracias. Bravo, bravísimo, bravísimo. Excelentes y extraordinarias participaciones de todos y cada uno de los participantes en esta mesa literaria número 3. Voy a volver a nombrar quiénes fueron los que estuvieron presentes. Nada más y nada menos que Ezequiel Valenzuela Noguera, de Perú, Mónica Rodríguez Ospina, de Colombia, Nilsa Esponda, de Argentina, Adalí Moreno, de Venezuela, Ivonne Aravena, de Chile, y nuestro caballero trovador, poeta, Carlos Cabezas, de Chile. Y ahí iba yo a decir de México. Ya te ando robando, amigo. Y con esto damos por terminada nuestra tercera mesa literaria. Aquí, en nuestro 10º encuentro internacional virtual de escritores y narradores orales. Muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos y también un gran agradecimiento de parte mía y creo que de todos los que estamos presentes aquí a nuestra líder y anfitriona, la maestra Palmira Ramos Cruz. Un aplauso les voy a pedir para ella, por favor. Gracias, Tita. Muchas gracias por tu brillante conducción. Muchas gracias a los poetas y escritores participantes de esta mesa literaria número 3, que ha tenido la característica de ponencias con temas de la paz, con visiones también muy particulares, importantes reflexiones. Felicitaciones a todos ustedes. Ahora, decirles, por favor, que en unos 5 minutitos más iniciamos la mesa literaria número 4, ¿ya? Para que no se nos vayan, continúen disfrutando esta jornada, esta tarde, este día, ahora esta tarde que nos queda, porque después a las 16:30 aproximadamente hora Chile, vienen los videos, es decir, cada poeta que se inscribió para subir o para entrar al en vivo del muro de nuestra comunidad Mailén.
pero vamos a iniciar en 5 minutitos más la mesa literaria número 4, quien va a ser conducida por quien habla. Muchas gracias.